Aunque parezca sorprendente y no hace mucho tiempo de ello, se pensaba que los niños no eran capaces de sentir el dolor como los adultos, que no eran capaces de recordar sus experiencias dolorosas. Claro, esto puede suponer un gran problema cuando condiciona medidas como escatimar en analgesia o incluso en anestesia. Afortunadamente, la evidencia ha ido desmontando poco a poco todos y cada uno de estos mitos, así que vamos a hacer un breve repaso de ello. Este episodio de podcast es un tanto especial porque viene a colación de una conversación mantenida con una paciente que recientemente me riñó por no haber empezado el podcast por aquí, por el tema de los mitos en el dolor infantil. Hace unos 10 años estuve bastante involucrado en temas de tratamiento de dolor disfuncional en niños. A partir de esta experiencia con chavales, con niños, con adolescentes, y estando relacionado iniciamos la fundación de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, pues fui cogiendo cada vez más interés en todo lo que es el dolor infantil. A partir de ese trabajo de recopilación de muchos estudios de psicología, pedagogía, también de fisioterapeutas que estaban encargados del desarrollo de la inclusión del fisioterapeuta en el tratamiento del dolor crónico, ¿vale? Un aspecto más novedoso, el enfoque biopsicosocial, para que poco a poco fuésemos entendiendo más por qué el dolor disfuncional no es algo tan sencillo como un daño tisular a reparar. Pues bien, en todo este contexto fui elaborando lo que finalmente fue un libro, tendrá hace 10 o 9 años publicado, que se llama Cuentos analgésicos, herramientas para una saludable percepción de dolor. Y es una obra que va dirigida directamente a padres. Iba dirigida a padres, creo que me pasé en registro y va más dirigida al final a fisioterapeutas o a padres a los que no les importe leer 2 veces alguno de los capítulos, que creo que debería haber modificado un poquito el registro. Pero bueno, el libro en cualquier caso tiene este capítulo dedicado a los mitos en el dolor infantil y este episodio pues está dedicado a los 5 mitos que en ese momento destaqué y que en estos momentos pues están ya bastante desmontados, con lo cual podemos hablar de ello con más tranquilidad porque es raro que se vean praxis determinadas por estas ideas preconcebidas que hace años sí que resultaron pues, perjudiciales para determinados enfoques de tratamiento del dolor en los más pequeños. Vamos a partir del texto de aquel capítulo a repasar los mitos principales del dolor en los niños. El primer mito es el más contundente y es que los niños pequeños no sienten dolor. Esta barbaridad era bastante común como creencia y algunas personas incluso llegaron a afirmar que el sistema nervioso del niño, por su inmadurez, era incapaz de percibir dolor, algo que la ciencia ya demostró ya hace tiempo que no es cierto, que es un pensamiento falaz y completamente injustificado. De hecho, el sistema nervioso de un niño, desde edades muy tempranas, ya es capaz de experimentar la nocicepción igual que un adulto. Es más, incluso un feto de 26 semanas se ha demostrado que tiene la capacidad, tanto neuroquímica como anatómica, para experimentar el dolor. Así que justificado incluso antes del nacimiento que un niño puede sentir dolor. Además, durante el nacimiento, en todo ese sufrimiento perinatal, los bebés liberan opioides endógenos, nuestras propias nuestras propias morfinas, vamos a decir más bien. Estos opioides son conocidos como las hormonas de la felicidad y tienen propiedades analgésicas. Esto no se segrega en vano, no se libera gratuitamente. La anatomía altruista es muy poco. Si hace algo es por alguna razón. Entonces, de alguna forma, que tú estés liberando opioides endógenos está demostrando que el niño pequeño, al nacer, puede sentir dolor y que su sistema nervioso está preparado para ello y para modularlo, que es lo que hacen los opioides endógenos. Son nuestra farmacia propia que tenemos para regular el nivel de dolor que tenemos que sentir. Entonces, primer mito, que los niños no tienen capacidad de sentir dolor.
por ser pequeños e inmaduros en su sistema nervioso central, desmontado. Siguiente mito sería el de la expresión, el que los niños no expresan bien el dolor. Los niños preverbales, antes de hablar, es evidente que no pueden hacer una narración, no pueden verbalizar cómo están sufriendo, pero eso no significa que no estén sufriendo cuando tienen dolor. Tienen muchas otras expresiones para expresarlo. Y cualquiera que haya tenido hijos, pues las ha visto en algún momento. Y de hecho, nuestras reacciones de susto, pánico y preocupación son bastante claras de que reconocemos que el niño está teniendo dolor. El llanto es lo más claro, el llanto, las expresiones de aflicción, las expresiones faciales de estar sufriendo, incluso respuestas de carácter vegetativo, de carácter autonómico, como podría ser el enrojecimiento o la sudoración excesiva. Además, hay cambios comportamentales que nos están indicando que algo ha cambiado en la situación del bebé o del niño y que le está provocando un sufrimiento, como sería la modificación de rutinas, la capacidad de atención, y todo esto puede ser también indicativo de un proceso de dolor en el niño. Más adelante, incluso en niños que aún no pueden expresar verbalmente, aprovechamos el reconocimiento, que es una capacidad temprana en el niño de las expresiones faciales, para unas determinadas escalas en las cuales el niño puede señalar la carita más o menos sonriente, más o menos con llanto, con cara de sufrimiento, y nos puede indicar qué cantidad de dolor tiene el niño. Es una forma muy subjetiva, pero siempre que midamos el dolor estamos midiendo subjetividad. Sí que es una forma más, pero que sigue dando utilidad a estas experimentaciones para demostrar que las señales de dolor en el niño existen y que son tan legítimas para expresar su dolor como puede ser quejarse verbalmente o pegar un grito. Así que, segundo mito, desmontado también. Tercer mito es que a los niños pequeños les duele menos que a los adultos. Como son más pequeños, les duele menos. O dicho de otra forma, que toleran mejor el dolor. Algo que tampoco tiene demasiado sentido. De hecho, es incluso al revés. La evidencia contradice esta idea. Los niños pequeños, en respuesta a procedimientos médicos dolorosos, a menudo experimentan niveles de dolor más altos que los que experimentan los adultos. La piel de un recién nacido, sin ir más lejos, cuenta con una mayor densidad de nociceptores, que son estos captores de nocividad, de peligro, de amenaza, con lo cual puede magnificar más la señal que da inicio a lo que puede acabar siendo una experiencia de dolor. La tolerancia al dolor es algo madurativo que va aumentando conforme maduramos a lo largo del crecimiento. Luego, de inicio, esa tolerancia es menor. La maduración va a hacer que poco a poco seamos capaces de tolerar y de entender y de procesar mejor determinados estímulos, así que no todo lo mínimamente amenazante acabe determinando una experiencia de dolor. Pero eso significa que han madurado una serie de áreas cerebrales que en el niño aún no han llegado a ese momento, con lo cual, puestos a tolerar, toleran peor el dolor que los adultos. Nos vamos al cuarto mito, que para mí me resulta especialmente gracioso, y es lo de la memoria de dolor, el que los niños, volvemos a lo mismo, como son más inmaduros a nivel del sistema nervioso central, no son capaces de recordar el dolor. Y esto está desmontado con una situación, un experimento bastante curioso. Los niños circuncidados experimentan mucho más dolor cuando se les vacuna que los niños no circuncidados. O sea, de alguna forma, el que hayan estado expuestos a una experiencia de dolor inicial hace que la siguiente experiencia nociceptiva por un estímulo externo esté ya anticipada y preprogramada como que va a doler, y duele más, y la expresión de llanto, el enrojecimiento, sudoración, taquicardia en el niño es mayor que en aquellos que no han sido circuncidados. Es un ejemplo un poco, va a ser una experimentación, y concluyendo quizá muy a la ligera este
digamos, esta capacidad de recuerdo, pero no está mal tenerlo en cuenta. También ocurre con situaciones como lo de ponerse los pendientes, que dicen, no, si los pendientes puestos pequeña no les duele, o no, pues pon un pendiente a la niña y luego ves a los 3 días a poner el otro pendiente y valoras si la respuesta es la misma. Simplemente al ver a la enfermera o a quien le vaya a perforar la oreja, va a salir huyendo de allí. No es gratis el haber sentido ya una experiencia de dolor grande, o sea, se recuerda, y el niño, su comportamiento posterior es completamente diferente. Por último, tenemos los dolores de crecimiento que se han relacionado con el crecimiento. O sea, una cosa es el dolor en cartílagos de crecimiento, como por ejemplo puede ser dolor en la cara anterior de la tibia, en futbolistas que musculan muy a prisa, exceden la cantidad de tensión a la que someten la inserción, la espina tibial anterior, por ejemplo, y acaban haciendo lo que se llama la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es una inflamación de esa ternilla, de ese cartílago de crecimiento, incluso se hace más voluminosa, ¿vale? Eso sí se relaciona con el crecimiento, pero eso no es lo que se reconoce como dolores de crecimiento. Los dolores de crecimiento es una forma de dolor que se presenta durante la noche, sobre todo cuando el niño ha estado más revoltoso durante el día, en actividades de más intensidad, pues viene de un cumpleaños, y realmente la relación de este dolor de tren inferior, sobre todo, se ha relacionado más con otros factores como la fatiga ósea, el umbral de dolor bajo y factores psicosociales. O sea, en ningún caso se ha relacionado con que el niño esté creciendo. Aunque a menudo se resuelven con la adolescencia, estas presentaciones de dolor pueden llegar a afectar al niño en su vida diaria, incluso en absentismo escolar, de forma a veces bastante dramática, y sobre todo condicionando un uso frecuente de medicación a una edad muy, muy temprana. O sea, existen estos dolores de crecimiento y al niño le duele, pero no hay que relacionarlo con el crecimiento y pensar que es normal que aparezcan porque el niño tiene que crecer. En conclusión, lo importante es que desmitificar estos conceptos erróneos sobre el dolor en los niños nos da una visión más respetuosa de cómo están experimentando diferentes situaciones perceptivas y en concreto la que hablamos de dolor. La evidencia científica nos ha demostrado que los niños pueden sentir y expresar el dolor, que no lo toleran necesariamente mejor que los adultos, como ya hemos visto, y que pueden recordar sin ningún problema las experiencias dolorosas. Además, recordamos el último mito, reconocer que los dolores de crecimiento no están relacionados directamente con el crecimiento, sino que tienen otras causas. Y comprendiendo todo esto, todos estos aspectos, podemos abordar de manera más efectiva el dolor en la infancia y sobre todo a nivel de entes educativos como padres o en el caso de sanitarios en la atención a los niños, pues sobre todo prestar una atención bastante más respetuosa. A seguir moviéndose.